Acompaña el doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz. Nos hace el favor de estar hoy con nosotros. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy él nos va a hablar sobre el tema de la relación que existe entre la inversión pública, la reforma tributaria, la restricción externa al crecimiento y el crecimiento mismo para un periodo largo, para el periodo que va de 1950 hasta el 2020. Entonces vamos a estar escuchando esta disertación por su parte. Vamos primero a escucharlo a él y enseguida abriremos el micrófono y también el chat para aquellos que deseen expresarlo por escrito. Todos los comentarios, todas las dudas que tengan, adelante, con todo gusto. De esto se trata la actividad, de fortalecer sus trayectorias profesionales como futuros economistas. Y para los colegas, bueno, pues claro, es una oportunidad de saber qué se está haciendo en la ciencia de frontera, en economía, qué es lo que está trabajando en este caso el doctor Juan Alberto. Brevemente señalo el CV del doctor. El doctor Juan Alberto pues es doctor en economía por la Universidad de Massachusetts en Amherst, Estados Unidos. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Padrón Institucional de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es miembro de un cuerpo académico consolidado cuyo nombre es Política Económica. Es miembro del comité editorial de la revista, diría yo, más importante de investigación en economía, que justo así se llama, Investigación Económica de la UNAM. Sus líneas de investigación son, claro, el crecimiento económico, la política monetaria, la política fiscal. De hecho, tiene un libro reciente, si no me equivoco, en coautoría con Ignacio Perrotini, un libro que fue presentado incluso en el Banco de México. Y bueno, pues es autor de diversos libros y de capítulos del libro, así como también de artículos en revistas de investigación, pues muy importantes. Destaca sobre todo su trabajo en Review of Keynesian Economics y en el trimestre económico, PSL Quarterly Review. Son algunas de las revistas en las que él ha publicado, siempre a nivel de frontera y bueno, trabajando en temas que son importantes en el área de macroeconomía. Yo diría que el doctor Juan Alberto es hoy en día pues uno de los economistas más prolíficos en el área de los estudios macroeconómicos, política fiscal, como he dicho, monetaria, y por supuesto el tema de las variaciones de la producción a largo plazo o crecimiento económico. Pues bienvenido, doctor Juan Alberto, aquí a su casa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, como ya nos decía antes, pues siempre ha sido ya su hogar desde hace ya más de pues 18 años. Entonces, ojalá pronto podamos tenerlo presencialmente aquí en Juárez. Y pues adelante, doctor, pues le cedemos la palabra para que pueda usted presentarnos esta investigación. Muchísimas gracias, doctor Isaac. Primero que nada, pues agradecer por esta invitación. De verdad que para mí es un honor poder estar presente en un evento organizado por usted. Le reitero, como ya lo he hecho en algunas ocasiones, mi admiración y respeto. Y bueno, pues, pues espero estar a la altura de la invitación y sobre todo, pues poder contribuir a el crecimiento, la formación de las compañeras y compañeros que nos acompañan. Y bueno, pues también esperando que resulte interesante para los colegas y colegas que nos están, perdón, disculpen, acompañando. Bueno, la presentación que voy a hacer está basada en un artículo que publiqué en la revista Investigación Económica. El título es muy parecido. Bueno, en este caso la presentación se llama Inversión Pública, Reforma Tributaria y la Restricción Externa al Crecimiento en México. El periodo de análisis, como ya bien lo decía el doctor Isaac, es de 1950 a 2020. En esta presentación, en esta primera diapositiva, les voy a indicar cuál es la
línea que voy a seguir. Primero voy a presentar la justificación de la investigación, por qué decidí hacer esta investigación, el objetivo principal que tengo para hacer esta investigación. Después vamos a hablar un poco acerca de la relevancia de la inversión pública y de lo que le llamo el equilibrio fiscal y el multiplicador del impuesto directo. Vamos a desarrollar ahí un modelo muy sencillo, es una muy pequeña extensión de un modelo keynesiano para derivar este concepto del multiplicador del impuesto directo. Y posteriormente, pues vamos a tratar de respaldar las hipótesis y los postulados a través de evidencia empírica, en particular para el caso de México entre 1950 y 2020. Y posteriormente, pues vamos a hacer un conjunto de conclusiones referidas precisamente a la política fiscal de México. ¿Qué fue lo que me llevó a esto? Es algo que todos y todas sabemos, estamos viviendo una crisis económica por la pandemia, por el COVID-19. Y si bien esta crisis es distinta a las últimas crisis que hemos vivido, finalmente es una crisis que llama a realizar algún tipo de política económica para hacerle frente. Podríamos debatir si es una crisis parecida a las últimas, si es una crisis diferente, pero el punto es que, como cualquier crisis, hay la necesidad de utilizar política fiscal, política monetaria, para hacer frente y tratar de suavizar el problema. En el caso particular de esta investigación, nos vamos a enfocar a la política fiscal. De acuerdo con ciertas teorías económicas, por ejemplo, en particular de acuerdo con el nuevo consenso macroeconómico, aún en un periodo de crisis, la solución o la respuesta, perdón, que se debe de dar es el equilibrio fiscal. La mejor contribución que se puede hacer de acuerdo con este enfoque al desempeño de la economía es no endeudarse, mantener un equilibrio fiscal. Entre los autores que postulan esto, pues están Barro, Blanchard, Giavazzi y Pagano. Y por otro lado tenemos autores de corte poskeynesiano y kalekiano que lo que plantean es que hay que relajar la política fiscal a través del uso de déficits públicos, precisamente para compensar el déficit de demanda efectiva. Al no haber demanda efectiva, pues esto se puede compensar con déficits públicos. Aquí puede entrar un debate acerca de si esa sería una solución adecuada, y aquí sí podemos retomar una característica importante de la crisis actual que estamos viviendo, porque como bien sabemos, esta crisis no fue exclusivamente una crisis de demanda, también fue una crisis de oferta. Hoy día, por ejemplo, que ya se están reactivando las actividades, podríamos ya verlo un poco más del lado de la demanda, pero bueno, les decía, no es estrictamente ese el punto a debatir, sino que, ¿qué es lo que se observó en el caso de México? En el caso de México, la política fiscal que se ha llevado a cabo está basada justamente en el postulado del nuevo consenso macroeconómico. Por ejemplo, en el 2020 el balance público primario fue igual a 0.1% como porcentaje del PIB. Es cierto, fue un balance positivo, no fue estrictamente cero, pero bueno, prácticamente fue cero, prácticamente es un equilibrio fiscal. En contraposición a esto, hay estudios empíricos realizados, por ejemplo, por Gopinath, el Fondo Monetario Internacional, Hannan, Hongo y Raisi, quienes plantean que se debe de utilizar una política fiscal distinta en México. Utilizar déficits públicos, expandir el gasto público y disminuir los impuestos directos. Ahora, justamente esto es lo que le da una justificación a el estudio que hice. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, el gobierno actual se ha planteado como una política, digamos, necesaria, lo que ellos llaman pues el equilibrio fiscal junto con la austeridad republicana. Entonces, es difícil, sería difícil pensar
que el gobierno actual va a querer hacer una política expansiva en términos, por ejemplo, de un déficit fiscal, sería muy difícil pensar. Leyendo a Keynes, no en la teoría general, sino en algunos escritos posteriores, me guié sobre todo por estos dos autores, Bron Collier y por Esteban Pérez. Resulta que Keynes, sí es cierto, planteaba la idea del déficit fiscal como un mecanismo para contrarrestar los déficits, pero resulta que escritos posteriores a lo que fue la teoría general, justamente Keynes abordó el tema de las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial y de la característica que tenían de tener escasez de capital y de tener escasez de inversión, que, vamos, están relacionadas, pero no es estrictamente lo mismo. Y entonces resulta que Keynes planteaba que en estas economías lo que se debería de hacer era que el gobierno tuviera una fuerte intervención y que esta intervención estuviera sobre todo guiada por la inversión pública. Entonces, además de eso, Keynes planteaba que se debía de utilizar equilibrio fiscal y que más bien lo que eran los déficits fiscales, sí, claro, debían de utilizarse para tratar de contrarrestar las crisis, pero digamos que se tenían que utilizar ya como última instancia. Utilizar la política fiscal por medio de la inversión pública era sobre todo para prevenir las crisis y para poder generar la inversión necesaria que conllevara a la producción de pleno empleo. Decía Keynes, y eso sí es una cosa que seguramente ya es generalizada en el conocimiento sobre Keynes, decía Keynes, la inversión privada no es suficiente para que las economías produzcan la producción de pleno empleo. Se requiere que el gobierno complemente vía inversión pública. Pero sobre todo en economías con escasez de inversión, con escasez de capital, ahí es muy importante la intervención, de tal suerte que la volatilidad de la inversión privada no se refleje tanto en la actividad económica. ¿Por qué? Pues porque tendría que ser más importante la inversión pública. Entonces, bueno, justamente haciendo esta lectura, bueno, yo dije, a ver, el gobierno de México en este momento no quiere hacer déficit fiscal, pero ya tenemos un antecedente. Entonces, podríamos verificar la forma de mantener el equilibrio fiscal, pero una estrategia con equilibrio fiscal que conlleve a una intervención gubernamental que estimule la actividad económica. Y bueno, la idea está basada en este postulado de Keynes. Entonces, el objetivo es mostrar que aún en el contexto de un balance primario equilibrado, es posible usar una política fiscal basada en la inversión pública para incrementar la producción, la tasa de crecimiento, el ingreso disponible y para relajar la restricción externa al crecimiento. Como vamos a ver, una de las críticas aún de economistas keynesianos acerca del uso de la inversión es que la inversión, si bien puede generar una expansión del ingreso, puede a su vez generar un déficit de cuenta corriente. Y entonces, finalmente, puede ser una política inefectiva porque al generar el déficit de cuenta corriente tienes que revertir la expansión. Pero como vamos a ver, aquí el postulado es distinto. Consideramos que el uso de la inversión puede ser adecuado porque además de afectar de manera positiva a la producción, relaja la restricción externa al crecimiento. Bueno, nos vamos a enfocar entonces en la importancia de la inversión pública. Como ya decíamos, de acuerdo con Keynes, dado el nivel de la inversión, el nivel de producción es tal que lo que va a pasar es que el ahorro se va a igualar a la inversión ya establecida. Eso es una línea de causalidad que es muy importante para entender el postulado. Tenemos un nivel de inversión y la producción que se realiza es tal que permite que el ahorro se iguale a la inversión. Y bueno, se basa esto, como decíamos, en que Keynes plantea que la inversión privada no es suficiente para generar la producción de equilibrio de pleno empleo. Y entonces él plantea
así le llamó a esta estrategia, plantea la estrategia de socialización de la inversión. Y aquí es muy importante, digo, la verdad es que sinceramente tengo que decirlo, a mí no me molesta el concepto de socialización, pero en ocasiones hay veces en que hay gente que no se siente cómoda con ese concepto y entonces creo que sí es pertinente aclararlo. Por socialización de la inversión, Keynes no está pensando en, digamos, apropiarse de los medios de producción, sino más bien, en concreto, lo que está pensando él es en que el gobierno tiene que complementar a la inversión privada. Entonces, el volumen de inversión que se realiza en una economía con escasez de capital, con escasez de inversión, debe de ser importante y la inversión privada puede ser menor. Entonces, lo que hay que hacer es complementarla, no sustituirla, sino complementarla. De hecho, una cosa que aquí no abordamos, precisamente por esto que estoy comentando, es si hay un efecto crowding in, si hay un efecto crowding out, es decir, si hay un efecto complementariedad entre las inversiones pública y privada o si hay un efecto de desplazamiento. No lo abordamos porque, repito, la idea es de Keynes es que la inversión pública tiene que complementar a la inversión privada. Y sobre todo, pensar en términos de Keynes en que la inversión pública se utilice como una herramienta preventiva de las crisis, no para hacer frente a las crisis, sino más bien para prevenir las crisis. Como todos sabemos, Keynes hablaba acerca de los espíritus animales de los inversionistas y esto puede ser muy volátil, ¿no? No necesariamente pueden ser estables, pueden ser volátiles. Y la inversión pública que depende del gobierno, pues es más estable. Entonces, serviría como una medida de prevención de las crisis. Y aquí está lo que les decía que me pareció muy interesante. Keynes planteaba que el balance público debería de ser equilibrado y que se debía de dividir en dos, el balance del consumo público y el balance de la inversión pública, y que en todo caso lo que se debía de tener es un balance positivo del consumo público y un balance negativo de la inversión pública, a fin de que se contrapesaran. Entonces, en muchas ocasiones a Keynes se alude a él como el economista del gasto público. Bueno, en realidad, en estos postulados es el economista de la inversión pública, más que del consumo público. Keynes ya había tratado este tema en el Tratado de la Moneda acerca del efecto positivo de la inversión en el ingreso. Pero había una cosa que es importante en este debate que Keynes no consideró y es el hecho de que cuando tú incrementas la inversión, en el caso de la inversión pública, también en el caso de la inversión privada, pero en este momento nos referimos a la inversión pública, cuando la incrementas, va a aumentar el ingreso y eso va a hacer que aumenten las importaciones y puede haber un efecto negativo en la balanza comercial. Justamente, Harrod fue quien tomó en cuenta esa situación y como seguramente lo sabemos, Harrod desarrolla lo que se le llama el multiplicador de la economía abierta, el cual después es retomado por Tirwell para desarrollar la llamada teoría de la restricción externa al crecimiento. Justamente en este enfoque se dice que lo importante es promover las exportaciones porque la inversión tiene el problema de que aumenta el nivel de ingreso, pero empeora la balanza comercial. Entonces ahí tenemos un postulado ligeramente distinto al que nosotros vamos a ver. Ligeramente distinto, pero pues con una diferencia sustancial, ¿no? Ahora, justamente Harrod, un preámbulo. Tirwell lo que plantea es que de los componentes de la demanda agregada, Tirwell plantea que las exportaciones son un componente especial. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque permite obtener divisas, que evidentemente si tú no tienes divisas, pues no puedes generar importaciones y te tienes que endeudar. Y dos, porque las exportaciones son un componente verdaderamente autónomo de la demanda agregada. Es el postulado de Tirwell. Bueno, en el caso de las exportaciones, es cierto, las exportaciones te permiten tener divisas, pero no es la única forma de solucionar el problema de la balanza comercial.
otra forma de solucionar el problema de la balanza comercial es eliminar la necesidad de importaciones, porque entonces eliminas la necesidad de divisas. Y por otro lado, desde mi punto de vista, pensar que las exportaciones son el único componente autónomo de la demanda agregada, pues es no tener en mente el papel del crédito. Me parece que el crédito, pues finalmente puede darle un sentido de autonomía a varios de los componentes, si no es que a todos, de la demanda agregada. Pero bueno, retomando eso, a mí me pareció muy importante que Harrod plantea que la inversión es un componente especial de la demanda. Y aquí es otra forma de darle otra característica especial. ¿En qué sentido es especial? Pues es que es especial porque es demanda y es oferta a la vez. ¿Para qué demandas bienes de inversión? Pues para producir bienes y servicios. Retomando ese concepto, esa idea característica, en un artículo en un artículo del 2018 planteo que cuando las economías invierten, hay un doble efecto en la demanda de importaciones. Si las economías invierten bienes que no producen, evidentemente tienen que importarlos. Pero después, evidentemente, van a realizar actividad productiva, van a producir bienes que de otra forma, al menos en potencia, tendrían que importar. Entonces, hay dos efectos en la demanda de importaciones. Cuando tú inviertes, un efecto positivo por los bienes que no tienes para invertir, que no se producen al interior del país, y un efecto positivo porque potencialmente puedes producir los bienes que de otra forma tendrías que importar. Si nosotros incorporamos eso a esa característica de la inversión, entonces podemos desarrollar un modelo que se componga de dos aspectos que me parecen cruciales. Una, que haya un equilibrio permanente del balance público primario, y dos, que las importaciones pueden tener, que la inversión pública puede tener un efecto negativo en la demanda de importaciones. La inversión en general, tanto la privada como la pública, puede tener un efecto negativo en la demanda de importaciones. Y entonces planteo este modelo keynesiano, que es es distinto muy ligeramente respecto del que seguro todas y todos conocen. La primera ecuación es el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. La producción es igual al consumo, más la inversión privada, más la inversión pública, más el consumo de gobierno, más exportaciones menos importaciones. La segunda ecuación es la ya conocida función consumo, que depende de consumo autónomo y consumo inducido, el cual depende del ingreso disponible. T es la tasa impositiva. La inversión privada está dada. Y las ecuaciones 4 y 5 son el primer componente de que planteamos el equilibrio fiscal permanente. La inversión pública es una proporción alfa de los ingresos tributarios y el consumo de gobierno es una proporción 1 menos alfa de los ingresos tributarios. Las exportaciones están dadas y el otro componente distinto es las importaciones, que ya sabemos son una parte autónoma, una parte inducida y una parte que se afecta negativamente por la inversión tanto privada como pública. Sin más, la solución a estos modelos, voy a dar 3 soluciones de acuerdo a las características y vamos a ir comparando. En amarillo tienen la solución cuando la tasa impositiva es igual a 0, cuando el gobierno no interviene para nada, no cobra impuestos. Y bueno, ahí tenemos la clásica solución que seguramente todas y todos conocemos. Después, en la parte de abajo, que no está sombreada, tenemos la solución si la tasa impositiva fuera mayor que 0, pero no se utilizara nada para la inversión pública. ¿Cuál es la característica que observamos? Uno, que la producción agregada aumenta cuando hay una imposición del impuesto. Que justamente esto es seguramente un poco contradictorio a lo que usualmente conocemos. Usualmente tendemos a decir que un impuesto es restrictivo. ¿Cuál es la idea detrás de esto? En general, las economías tienen un nivel de ahorro, dado por la propensión marginal al ahorro, y evidentemente, si la recaudación se utiliza para generar consumo de gobierno, en este caso en particular, entonces quiere decir que una parte del ahorro
se va a ir a la demanda efectiva. Y eso es lo que permite una mayor expansión de la economía. Entonces, ahí tenemos una expansión de la economía, la producción agregada es mayor, pero ¿cuál es el problema? Como no se utiliza nada para la inversión, entonces la inversión se queda fija. Al expandirse la producción, se demandan importaciones, la balanza comercial se vuelve negativa, tenemos deuda del extranjero, entonces nuestro ahorro sobrepasa a nuestra inversión y tiene que haber un ajuste que justamente se da en el mercado interno. El mercado interno se tiene que contraer y por eso es que tenemos finalmente un ingreso disponible menor. Entonces, ¿cuál es el efecto de implementar el impuesto? Se expande la producción agregada, pero el ingreso disponible se contrae. Por el otro lado, si nosotros lo que hacemos es imponemos un impuesto, pero una parte de la recaudación va a inversión pública, bueno, en el caso de la producción agregada, se observa una expansión, tenemos un nivel de producción mayor que cuando no se utiliza nada de los ingresos públicos para inversión pública, pero además, como ahora se está invirtiendo, no solamente es el hecho de que la expansión del producto se realiza, sino que además potencialmente se reducen las importaciones, quiere decir que podemos potencialmente tener un superávit de balanza comercial. Nosotros estamos prestando al extranjero, por lo cual nuestro ahorro es menor que nuestra inversión y nuestra producción doméstica se tiene que expandir, lo cual permite que haya una expansión adicional del ingreso disponible. Además, si se cumple cierta condición, que es el efecto de las importaciones, de la inversión pública en las importaciones, multiplicado por el porcentaje de los ingresos públicos que se utilizan en la inversión pública es mayor que la propensión marginal a importar, se puede mostrar que el ingreso disponible termina siendo mayor que cuando no tenemos impuestos. ¿Por qué? Repito, porque una parte del ahorro se convierte en demanda efectiva y además hay una caída de las importaciones que permite una expansión aún mayor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que una economía que realiza una imposición del impuesto no necesariamente es una economía que se va a contraer, sino que se puede expandir. Y no solamente eso, si utiliza parte de sus ingresos para generar inversión pública, no solamente va a incrementar el ingreso, sino que puede relajar la restricción externa al crecimiento, que es hacer que la balanza comercial se vuelva superavitaria. Y bueno, la idea es tratar de mostrar esto mediante evidencia empírica para el caso de México. Una cuestión que es importante, que me gustaría señalar, es que leyendo diversos autores, encuentro que pues no es que antes digamos, de la crisis de 1982, no es que el gobierno mexicano usara, digamos, el déficit fiscal como una medida importante para afectar la actividad económica. En realidad, esta idea de mantener un equilibrio fiscal, pues es una idea que se ha permeado, pues como ustedes pueden ver en la gráfica, al menos desde 1950. Ustedes pueden ver en la gráfica que el déficit primario no ha rebasado el menos 2% del PIB. Y lo que sí se observa es que después de la crisis de 1982, sí se tuvo un superávit importante justamente para hacer frente al efecto de la deuda y al servicio de la deuda. Pero en realidad, digamos en la generalidad, la idea de mantener un equilibrio fiscal se ha mantenido. Ahora, ¿esto por qué es importante también? Porque si recuerdan, el punto no es si tienes déficit o no, sino el punto es qué tan importante es el gasto de la participación del gobierno en la economía y no solamente eso, cómo se participa en la economía. Es decir, si es más importante el consumo de gobierno, si es más importante la inversión pública. Entonces, mantenemos la misma línea, ¿no? Desde 1950, mantener equilibrio fiscal. ¿Qué es lo que ha cambiado?
bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea es algo cambió. Entonces, es justamente lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, primero, antes que esa parte. Los ingresos públicos como porcentaje del PIB. Ustedes pueden ver en la línea azul son los ingresos totales, en la línea naranja los ingresos petroleros y en la línea gris los ingresos tributarios. Es cierto, compañeras y compañeros, que los ingresos petroleros han sido importantes, pero también es cierto que han sido volátiles. No es una cosa extraña, acá estamos viviéndolo y hace no mucho vivimos una etapa importante de esto que voy a decir, que es la caída de los precios del petróleo y bueno, ahí se te erosionan tus ingresos. Entonces, lo más importante finalmente son los ingresos tributarios, pero no somos una economía que recaude demasiado. En promedio, en los últimos años, solamente en los últimos, hemos recaudado entre el 13 y el 14%. Entonces, bueno, eso evidentemente restringe nuestra capacidad de intervenir en la economía. Si ustedes hacen un ejercicio de causalidad Granger entre lo que serían los gastos totales del gobierno y los ingresos totales del gobierno, P son los gastos totales y PR son los ingresos totales, pues resulta que se acepta que los ingresos totales no son determinados por los gastos totales, pero los gastos totales sí son determinados por los ingresos totales utilizando diferentes rezagos. Entonces quiere decir que en nuestra economía es muy importante cuánto recaudas, porque eso va a determinar el tamaño de la intervención, ¿no? Y esto está alineado pues con la idea de que en las últimas décadas hemos utilizado un déficit público equilibrado. Quiere decir que no gastamos más de lo que tenemos y por lo tanto nuestra intervención gubernamental está determinada por lo que podemos recaudar. Si nosotros hacemos una relación de cointegración, esta relación de cointegración se hizo mediante una técnica que se llama RDL, que bueno, pues simplemente para no detallar mucho, simplemente tiene la ventaja de que puedes utilizar series de diferente orden de integración. Y bueno, se puede encontrar una relación de equilibrio de largo plazo entre los gastos totales y los ingresos totales. Aquí nada más una aclaración. La relación de equilibrio de largo plazo se encontró entre los gastos totales registrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los ingresos totales. Ahorita van a ver por qué hago esta aclaración. En realidad, a mí lo que me interesa no es los gastos que reporta la Secretaría de Hacienda, sino los gastos que se reportan en las cuentas nacionales y que tienen que ver con el consumo público y la inversión pública. Bueno, aquí primero está la relación de largo plazo. Ustedes pueden ver que en la línea naranja es la estimación de los gastos y pueden ver que en general siempre es menor que los ingresos, lo cual es consistente con lo que se ha observado en nuestra economía. Pero además, si uno correlaciona los los gastos reportados por la Secretaría de Hacienda con el gasto de gobierno reportado en las cuentas nacionales, pues uno encuentra una alta correlación, lo cual no es extraño, pero es importante porque en realidad no voy a relacionar el gasto de gobierno registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino más bien el gasto de gobierno realizado en las cuentas nacionales. Pero con esto podemos tener la intuición de que también el gasto de gobierno registrado en cuentas nacionales está restringido por los ingresos reportados por la Secretaría de Hacienda. Bueno, aquí está la gráfica de los gastos de gobierno como porcentaje del PIB. Una característica importante es que ustedes pueden ver que, un momento, por favor, ustedes pueden ver que entre 1950 y 1981 el gasto de gobierno aumentó sustancialmente. Posteriormente, después de la crisis de deuda, el gasto de gobierno se reduce drásticamente y después ha habido una recuperación, pero la crisis del 2009 volvió a hacer que se redujera el gasto de gobierno. Esto seguramente está relacionado con el comportamiento de los ingresos tributarios y con el comportamiento, sí, de los ingresos petroleros. Pero el punto es que se observa claramente que pasamos de una etapa con gasto de gobierno creciente a una etapa con gasto de gobierno cíclico y además bajo, más bajo
en términos de lo que se utilizaba antes de la crisis de deuda. Pero aquí es donde viene la gran diferencia. Más allá de que desde ya 1950 no hemos podido tener ingresos públicos elevados como porcentaje del PIB, de hecho, no recuerdo estrictamente en qué época, pero evidentemente fue antes de los 80, el gobierno de México contrató a Caldor para hacer un análisis de la economía mexicana, y Caldor ya desde ese entonces planteaba la necesidad de una reforma tributaria que incrementara los ingresos públicos porque no recaudábamos lo suficiente. Entonces, en ese estricto sentido, no solamente se trata de de cuál es tu capacidad de intervención, sino también de cómo intervienes. Y la gran diferencia antes de la crisis de los 80 y posterior a la crisis de los 80 es en qué se utiliza el gasto de gobierno. En azul está el consumo público y en naranja está la inversión pública. Ustedes pueden observar que antes de la crisis de los 80 más o menos es 50-50 como proporción del gasto total, pero posteriormente se da una caída abrupta de la inversión pública y un incremento sustancial del consumo público. Eso evidentemente tiene efectos en la economía. Como una primera aproximación, yo les decía en el modelo que la inversión pública tiene un efecto positivo en la producción. Bueno, aquí, si nosotros relacionamos gráficamente la tasa de crecimiento del PIB, que está en naranja, con el porcentaje de la inversión pública con respecto al PIB, que está en azul, ustedes pueden ver que claramente se observa que la época de régimen de crecimiento alto, entre el 51 y el 81, se corresponde con una alta participación de la inversión pública en el PIB, mientras que la época de crecimiento bajo se corresponde con una baja participación de la inversión pública con respecto del PIB. Con lo cual, es una primera aproximación a observar la importancia de tener una inversión pública relevante como porcentaje del PIB para hacer que la economía se aproxime a sus producciones más elevadas. Si nosotros hacemos una relación de cointegración, utilizando nuevamente la técnica que les comenté de ARDL, yo lo que planteé fue hacer 3 regresiones con, aquí, digamos, desviándome un poquito, aunque relacionado con lo que ya he dicho, acerca de los determinantes potenciales del crecimiento. Entonces, bueno, evidentemente sabemos que hay quienes plantean que el determinante potencial del crecimiento es la inversión privada. Esa es una regresión, la segunda que ustedes observan. Y, por ejemplo, los keynesianos que están en la línea de Tirwell dicen es la tasa de crecimiento de las exportaciones, que es la tercera ecuación. Y bueno, en este modelo, en esta presentación, estamos siguiendo la idea de que la inversión pública es la que determina el crecimiento económico. ¿Qué es lo que se puede observar? Bueno, en el caso de la inversión privada, claramente se observa que el parámetro no es el esperado, tiene un valor negativo, lo cual, perdona Isaac, ¿cómo ando de tiempo? Solo para saber si hago aquí una acotación. Sí, estás bien, Juan Alberto, Sí. estamos en tiempo todavía. Sí, Muchas adelante. gracias. Gracias. Aquí, este valor negativo, en lo particular, no lo siento como algo extraño. ¿Por qué razón? La inversión privada, si ustedes revisan el comportamiento de la inversión privada, resulta que no disminuyó a partir de la caída de la inversión pública. En realidad no disminuyó. Al contrario, se incrementó. Más allá de analizar la idea del crowding in, crowding out, simplemente quisiera mencionar eso, que con la caída de la inversión pública hubo un incremento de la inversión privada. ¿Cuál es el problema? El problema es que la inversión privada se fue a actividades de menor valor agregado. Y eso no es extraño por la forma en la cual hemos hecho nuestra liberalización comercial, que ha sido integrarnos a cadenas internacionales de valor en las cuales nosotros estamos haciendo las actividades de menor valor agregado. Por eso no me extraña el valor negativo. En el caso de las exportaciones resulta un valor positivo, sin embargo, la relación no cumple con la prueba de Ramsey. Quiere decir que no es una regresión que se pueda aceptar como una relación lineal adecuada.
Y en cambio, en el caso de la inversión pública, ustedes pueden ver que los resultados de, de las diferentes pruebas nos muestran que es una relación robusta y el parámetro es positivo. Entonces, econométricamente podemos encontrar una mayor validez para el caso de la inversión pública que para el caso de las exportaciones. Luego, podríamos decir, bueno, la inversión pública afecta a la producción de manera positiva. Eso, digamos que en todo caso podrían ustedes aceptar o podrían decir, bueno, habría que checar, qué sé yo, pero bueno, esto se observa en la regresión anterior. Pero alguien podría decir, ok, sí, pero eso ya lo sabemos. En realidad el problema es que cuando tú incrementas la inversión, se incrementa la producción, pero vas a empeorar la balanza comercial, que justamente, por ejemplo, es lo que dicen algunos de los seguidores de Tirwald. Entonces dicen, por eso lo que importa son las exportaciones, no la inversión. Bueno, si hacemos la regresión de relación de cointegración entre la balanza comercial como porcentaje del PIB y sus determinantes, que sería el crecimiento, la inversión pública como porcentaje del PIB, el consumo público como porcentaje del PIB y la inversión privada como porcentaje del PIB, bueno, observen, la balanza comercial se afecta de forma negativa por el crecimiento, lo cual es el resultado estándar, pero se afecta de manera positiva por la inversión pública. Es decir, si tú utilizas inversión pública, no empeoras la balanza comercial, más bien relajas la restricción externa al crecimiento porque mejoras la balanza comercial. El consumo público la afecta de manera negativa, lo cual también es un resultado estándar, y la inversión privada también la mejora, que es consistente con lo que decíamos que la inversión en general mejora la balanza comercial. Solo que el consumo público y la inversión privada no son estadísticamente significativos. Aún si quitamos estos dos, que no son estadísticamente significativos, los valores correspondientes al crecimiento y a la inversión pública siguen siendo significativos y en realidad sus valores no se mueven demasiado. Con lo cual quiere decir que además de que se cumplen las pruebas de robustez, pues quiere decir que son estimaciones justamente robustas. Quiere decir que la inversión pública no va a afectar a la balanza comercial de forma negativa, sino de forma positiva. Entonces, no tendríamos por qué tener este miedo de decir no hagamos más inversión pública porque podemos mejorar el crecimiento, podemos mejorar la actividad económica, pero vamos a tener problemas de balanza comercial. No parece que sea esa la evidencia. ¿Cuál es entonces lo que podemos concluir dado esto que hemos presentado? Bueno, primero, en términos teóricos, de acuerdo con Keynes, el volumen de inversión en general tiende a ser menor que el consistente con la producción de pleno empleo. Aquí yo agregaría, no lo puse en las conclusiones, debí de haberlo puesto, pero agregaría que no solamente es que sea una inversión que puede ser menor a la necesaria, también es una inversión que puede ser de baja productividad con respecto a las necesidades de la economía. Entonces, no solamente es que la inversión privada puede ser menor, puede ser que sea mayor, como sucedió en México en términos como participación del Producto Interno Bruto, pero pasó a actividades de bajo valor agregado. Entonces, no solamente se requiere de un monto mayor, sino también que sea de alta productividad. Y entonces se requiere una política de socialización de la inversión, que repito, no es otra cosa más que complementar a la inversión privada. Y eso sí lo puedo plantear, no está en esta investigación, pero está en una investigación previa, en donde encuentro que la inversión privada sí era más productiva cuando había más inversión pública. Tengo que reconocer que no hay una relación de causalidad en esa investigación, no hay una relación de causalidad, pero sí se observa que la inversión privada era más productiva cuando la inversión pública era más relevante y disminuyó su productividad cuando la inversión pública dejó de ser relevante. La idea es tener una política fiscal no que nos ayude a salir de las crisis, sino que nos ayude a prevenir las crisis. Y para eso se requiere un gobierno fuerte, un gobierno que intervenga de manera sólida
en la economía. Por sólida, aquí estoy planteando la proporción de la intervención, que el gasto de gobierno sea alto como proporción del PIB y en particular que la inversión pública sea alta como proporción del PIB. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, aumentando los impuestos directos, lo cual va a generar más ingresos públicos y evidentemente le va a dar más margen de libertad o de intervención al gobierno. Es cierto, en un momento como el que estamos viviendo, hablar de incrementar los impuestos puede ser complicado. No obstante, hay evidencia empírica que muestra que ha habido gobiernos, por ejemplo, en particular el estadounidense, ha habido ocasiones en las que en épocas de crisis o al menos en épocas de bajo crecimiento han incrementado los impuestos. Eso podría ser, digamos, un debate, lo entiendo, pero el punto es que se requiere una reforma fiscal que incremente la recaudación realizada por el gobierno. Y en particular creo una reforma fiscal progresiva que permita que haya una redistribución del ingreso disponible hacia los sectores de ingresos más bajos, justamente por la idea de las diferencias en las propensiones marginales al consumo. Eso podría no solamente darle más ingresos al gobierno, sino podría afectar de manera positiva a la demanda agregada. La inversión pública complementa a la privada, aumenta la productividad del capital, como ya comentamos, y contribuye a relajar la restricción externa al crecimiento, lo cual además no tuve datos para presentar este efecto, pero teóricamente debería de mejorar el ingreso disponible. Lo que sí se puede observar es que la condición requerida para que haya una mejora del ingreso disponible por el incremento de la inversión pública sí se verifica en la última regresión, en donde se encuentra una relación positiva entre la inversión pública y el saldo de la balanza comercial como porcentaje del PIB. Se observa, ya en cuanto a los términos empíricos, se observa gráfica y econométricamente que la inversión pública afecta de forma positiva al crecimiento económico entre 1950 y 2020. ¿Cuál es la diferencia entonces en términos de la política fiscal que se ha seguido al menos desde 1950? No es que hayamos cambiado en términos de decir, antes no utilizábamos equilibrio fiscal, ahora sí. No, al parecer el equilibrio fiscal ha sido una constante, pero la diferencia ha sido la composición del gasto de gobierno. Y se observa claramente que la caída de la inversión pública está estrechamente relacionada con la caída de la tasa de crecimiento. Se encuentra una relación positiva entre el saldo de la balanza comercial como porcentaje del PIB y la inversión pública, con lo cual no necesariamente tenemos que depender de las exportaciones, y aquí es donde también podemos ya ir adelantando una diferencia de política económica. Este gobierno le ha apostado a la continuidad de las políticas económicas que se impulsaron después de la crisis de 1982, que las políticas económicas han sido concentradas en la integración con el comercio mundial, en basar el crecimiento en la posibilidad de exportar, y entonces han puesto a las exportaciones como el motor del crecimiento. Me parece que es una política inadecuada, sobre todo entendiendo que somos un país en vías de ser capitalistas, que eso, bueno, es un planteamiento de la economía del desarrollo, pero que vamos, si no le queremos decir así, ya les decía que Keynes justamente lo que planteó fue este tipo de política para las economías europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde tenían evidentemente problemas de inversión, tenían problemas de capital y necesitaban entonces acumular capital y generar inversión, tal como lo podemos observar en nuestra economía hoy día. Se debe entonces realizar una reforma tributaria que incremente los recursos públicos a fin de implementar un programa que permita poner a la inversión pública como el motor del crecimiento. Desafortunadamente, por ejemplo, hoy día con el presupuesto que se aprobó, no se observa que vayan a cambiar las cosas. Sigue siendo la idea de mantener un nivel de intervención gubernamental bajo.
Se sigue planteando una recaudación para los próximos años del 14% más o menos. Se sigue pensando en la posibilidad de depender de los ingresos petroleros, lo cual ya sabemos que es una cuestión muy incierta. Y bueno, en general, no solamente eso, sino que en general no se tiene un cambio en términos de cómo utilizar los recursos públicos. Se sigue dando muy poca importancia a lo que es la inversión pública. Se requiere entonces generar un cambio. La imposición del impuesto no necesariamente tiene que ser contractivo. La imposición de un impuesto puede ser expansivo, puede multiplicar a la economía, pero evidentemente sí se utiliza de la manera adecuada, sí se utiliza para poder expandir el nivel de producción. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz, por su diálogo en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. Esta ponencia, Inversión Pública, Reforma Tributaria y Restricción Externa al Crecimiento en México, 1950-2020, me parece que va a sentar un precedente. De hecho, ya lo hace porque ya es parte de un artículo publicado en Investigación Económica. Entonces, le agradecemos esta presentación.